Y que imaginábamos que, por si fuese normal, si no tuviéramos el esfuerzo de mitad de semana por la Sudamericana, igualmente iba a ser muy difícil porque es un rival de fuste, de calidad. Yo creo que la diferencia estuvo especialmente en ese primer tiempo, cuando nosotros tuvimos llegadas muy claras y llegamos hasta cercanías del área y no pudimos terminar, convertir. Ellos en su primera chance al final del primer tiempo convierten su gol. Ahí ya se vio otro partido totalmente diferente en el segundo. Lastimosamente lo perdimos y vamos a levantarnos. Ahora vamos a tener tiempo para trabajar en estas 2 semanas hasta el próximo partido. Profe, mucha crítica al grupo de los hinchas. Decían actitud, le faltó actitud al plantel en el día de hoy por parte de los hinchas. No, en absoluto. Lo que menos falta al plantel de la Olimpia es actitud. Yo creo que aceptamos todas las críticas, varias de ellas son consentidas, son fundamentadas, pero en eso no. Yo creo que realmente lo que nos pasó la factura es el exceso de garra, temperamento, fuerza y huevo que el equipo tuvo el miércoles, y hoy nos costó, pero igualmente con todo eso fuimos a buscarlo con gente que estaba sentida en lo físico también, con algunas pequeñas molestias. Igualmente intentaron hasta lo último. Sí doy la razón en muchas otras cosas que no pudimos hacer hoy, pero eso creo que lo único que nos faltó, ni hoy ni desde que estamos en el club, fue predisposición al trabajo, actitud, coraje para revertir situaciones malas que pasamos desde que llegamos. En algunas situaciones la pudimos levantar y en otras, como hoy, no lo pudimos hacer. Y tenemos 8 partidos para cada vez ser fuertes, recuperar el nivel que teníamos. Eso es lo que puedo decir, y evidente que yo no tengo ningún inconveniente, estoy acostumbrado a esto. La culpa es porque soy yo el que arma el equipo y la vamos a bancar, no hay ningún inconveniente, pero tampoco vamos a entregarnos porque perdimos un partido sabiendo que era fundamental. Pero vamos a ver cómo se va desarrollando todavía el torneo en las otras fechas, en las 8 fechas que faltan.